Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes en nuevo capítulo de Un Futuro con Historia por la 94.5 de Radio USACH, también con quienes nos están sintonizando por Santiago TV, canal 50.1, ya cuarto capítulo de esta serie que ya estamos desarrollando en nuestros medios y que en este caso queremos enfocarlo en lo que es el exilio y el refugio en el marco de lo que fue posterior al golpe de Estado en nuestro país. Una situación que fue dramática, que fue muy de la mano con lo que fue esta doctrina de seguridad nacional que se llevó adelante en esos tiempos, catalogando a muchas chilenas y chilenos como enemigos internos, sujetos peligrosos, por pensar distintos. Finalmente eran exiliados o desarraigados en el marco de esta operación que se llevó adelante. Según datos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el número de exiliados y exiliadas durante la dictadura cívico-militar ascendió a más de 200.000 personas. También hay elementos que dan cuenta de que las permanencias y nacionalizaciones a ciudadanos y ciudadanas extranjeros se materializaron a través de un decreto supremo del Ministerio del Interior, y además las expulsiones, prohibiciones de ingreso y cancelaciones de nacionalidad se producían a través de un decreto supremo. Parte del modus operandi de la dictadura que de una u otra forma también queremos tocar el día de hoy en este programa y que afectó a muchas personas del mundo político, del mundo del arte, de la cultura, y que nos invitan también a traer a la memoria versos. Se nos viene a la mente Patricio Mans cuando ahí cantaba "Cuando me acuerdo de mi país", cuando hablaba de que se muere de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y me van y me duele y me soy cuando me acuerdo de mi país. Elementos que acompañaron de una u otra forma también el exilio y particularmente la salida de muchas chilenas y chilenos de los que queremos hablar el día de hoy en este cuarto capítulo de Un Futuro con Historia de Radio USACH y Santiago TV. Bien, y bueno, tal como lo mencionábamos, queremos enfocarnos en esta temática que en particular queremos tocarla, lo que tiene que ver con lo que vino después del golpe de Estado en nuestro país, pero que desde la perspectiva histórica tiene también otros antecedentes. Va, por ejemplo, de la mano con lo que vino después de nuestras guerras de independencia, después de las guerras civiles también del año 1851 y 1859, el año 1891 también, en tiempos de Carlos Ibáñez del Campo también nos encontramos con unas figuras similares, qué decir también con esta ley maldita o la ley de defensa de la democracia de Gabriel González Videla. Momentos de la historia donde el exilio estuvo presente y que queremos en este caso enfocarlo en los 50 años del golpe de Estado con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Jorge Montealegre, él es periodista, doctor en estudios americanos, académico de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos acá. Hola. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de conversar. E igualmente saludamos a Adriana Palomera, doctora en estudios americanos, coordinadora además del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. También, profesora, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y poder entrar en esta temática. Muchas gracias y también agradecida por la invitación y la posibilidad de conversar sobre este tema. Bueno, y parto con usted, profesora, para empezar a desarrollar este tema. Hacíamos esa mención desde la perspectiva histórica de lo que ha sido el exilio en nuestro país, pero también es relevante saber qué significó para la historia reciente esta situación, este exilio, para empezar también a entrar en el tema. Sí, primero que todo partir como desde la historia, a propósito de la introducción que tú haces. Efectivamente, lo interesante también es que esto no es un fenómeno o un proceso solo de la historia reciente, sino que es parte de la composición también de Latinoamérica, que es muy extraño porque en otros países, en otros continentes, el exilio no ha sido una de las características necesarias de los procesos, y en el caso de Latinoamérica sí. Entonces se ha conjugado en Latinoamérica esta posibilidad del asilo y el refugio también con el exilio, ¿no? Desde la independencia, como dices tú. Entonces yo justo había traído un caso, por ejemplo,
ejemplo, de Vicente Grés, que es un exiliado chileno que se tiene que ir a Perú y que tiene un texto que es muy maravilloso que habla sobre el destierro de la época de Balmaceda. O sea, él es un contrario a Balmaceda. Claro. Entonces, es parte de nuestra historia y llevándolo a la historia reciente a propósito como del impacto, claramente es un impacto traumático, es parte de la represión, de una de las políticas de la represión de la dictadura, muy bien armada además, tú también lo mencionabas, a través de distintos decretos por lo Exacto. demás, decretos que no solo regulaban la salida, sino que también impedían el ingreso. Entonces, es muy interesante cómo la dictadura gestiona, increíblemente gestiona de una forma tan radical esta posibilidad del exilio, ¿no? No basta con el relegamiento interno, sino que también la conmutación de penas, por ejemplo, aquellos presos que estaban y que finalmente les dicen, bueno, la posibilidad de que salgan de ahí es que salgan al exilio. Y así una serie de otros elementos que en eso me parece que la dictadura es muy eficaz. Obviamente el impacto en la historia reciente, a mí me parece que aún hay temas que no han sido cerrados respecto a eso. Duelen. Absolutamente. O sea, no solo duelen a propósito del testimonio, ¿no? De que hay historia viva todavía, sino que también duele a partir de esas mismas propias historias y también del análisis que uno puede hacer de la política de la represión, de la política de la violencia del Estado a ciudadanos comunes y corrientes, algunos, otros militantes, otros con una situación económica acomodada, otros de sectores medios, pero también sectores populares que no aparecen en ningún lugar, que son los menos investigados, ¿no? Aquellos que se fueron o aquellos que salieron en un autoexilio y que afuera no encontraron las posibilidades que encontraron otros. También eso es muy interesante porque la vuelta, cuando se produce después en el 90, a muchos los dejó todavía en el exilio. Exacto. Quiero, ya que hablábamos de esos testimonios que de una u otra forma aparecen y que son muy relevantes para dar aún más sentido al tema que estamos hablando del día de hoy, enfocarme también en usted, profesor Montalegre, porque vivió en carne propia lo que fue efectivamente este exilio. Estuvo por Italia, en Roma, estuvo en Francia y fue además muy joven, era estudiante secundario en aquellos tiempos cuando vino el golpe y de una u otra manera tiene clara cómo fue este modo sistemático que de una u otra forma uno encontró en que se desarrollaron estos procesos de exilio y de relegación. Mira, el golpe en realidad empieza con la sombra del exilio, ¿no? Yo recordaría, antes de referirme a la situación personal, que Allende se le ofrece, entre comillas, ¿no?, meterlo en un avión y mandarlo al exilio, ¿no? Y por lo tanto está todo ese imaginario de los gobiernos en el exilio, etcétera, esas cosas que no pasaron, ¿no? Pero también está la crueldad de Pinochet, que dice, sí, métalo en un avión, y el avión se cae, ¿no? En fin, empieza el exilio con la imagen también de la crueldad, ¿no? Ahora, en el caso mío, como bien decías, recordabas, ¿no? Yo era un estudiante secundario, ¿no? Viejón para ser estudiante secundario, tenía 19 años, ¿ya? Pero, y en el mismo septiembre a mí me detienen y estuve preso en el Estado Nacional, en Chacabuco, y antes de estar preso, yo era un allegado, era un huérfano, digamos, los 19 que vivía allegado, y cuando salgo de prisión en el Estadio Chile, ¿no?, salgo a la Alameda y no sabía a dónde ir, porque no tenía casa, la casa arrendada se había devuelto, los dueños de casa se habían asilado justamente porque habían allanado y a mí me habían tomado preso, entonces ya venía, claro, ese desarraigo, y me convierto en una persona muy incómoda en todas las casas en las que tuve que andar dando bote, ¿no? Y yo era un militante político también, y entonces era incómodo para las militancias de otras personas. Esta persona que había estado presa a veces despertaba desconfianza. ¿Por qué lo habrán dejado libre? ¿No? Una cosa así espantosa, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que pasé por muchas casas, ¿no?,
y me dicen, sabe compañero, que es mejor que usted se vaya de Chile, ¿no? Le conseguimos acá con el Comité por la Paz, ¿no?, un pasaje para que se vaya de Chile. Y a lo mejor podría ser más útil en la solidaridad internacional, ¿no? Y en Italia faltan jóvenes que estén en la organización de la solidaridad internacional, en el mundo de los estudiantes y de los jóvenes. Entonces, por esa razón, yo salí primero a Argentina, esperar angustiosamente un pasaje a Italia que llegara a la Argentina, ¿no? Y llego a Italia y nunca me asilé ni me refugié, tratando de mantener mi pasaporte para volver lo antes posible a Chile. Entonces era un exilio sin asilo, digamos, y que no era un exilio tampoco voluntario, digamos, ¿no? Y esto que cuento personal, yo creo que lo vivió mucha gente también, aparte de los que se refugiaron, los que se asilaron, etcétera, los que finalmente quedaron a vivir ahí en sus distintos lugares. Yo creo que hubo mucha gente que fuimos turistas, ¿no? Unos turistas rasca durante mucho tiempo. En el caso mío, casi 5 años. Sí. Profesor, ahí es importante lo que nos plantea la característica que tuvo su exilio, porque ahí nos encontramos con diferentes situaciones. Muchos que llegaron hasta embajadas, pidieron asilo político, se dieron diferentes formas en las cuales salieron del país. Y ahí quiero entrar también con usted, profesor, entrar en esa temática, las características que tuvo en esa primera etapa del exilio, porque además en el tiempo tenemos también diferentes, por decirlo de alguna forma, momentos. El post-golpe de Estado, pero durante los años 80 también hubo salida de chilenos y chilenas a distintos lugares del mundo, en muchos aspectos también apoyados por organizaciones de carácter mundial, como puede ser ACNUR. Pero en esta primera etapa hablemos un poco de cómo se caracterizó este tipo de exilio y de relegación a propósito del ejemplo que nos ponía el profesor Montealegre. Sí, yo creo que es muy interesante el testimonio de Jorge, porque nos muestra ese exilio que es muy importante, que no tiene refugio. Sí. Ese refugio sin asilo, ese exilio, sin refugio, sin asilo, también es un refugio, es un exilio, que se da en el primer momento. Hay gente que también sale y que sale incluso por cuenta propia, ni siquiera porque alguien le dijo, ¿no? Pero el pavor, el miedo es tanto que inmediatamente buscan las alternativas para salir. De esos muchos no logran obtener en otros lugares protección o asilo, ¿no? Porque también es insospechada su salida. Hay duda incluso de esa persona. Entonces, a la par de eso, se producen los otros, aquellos que en el momento del golpe comienzan a asilarse inmediatamente o obtienen la calidad de refugio dentro de las embajadas. Hay una calidad también de refugio que se obtiene en una cosa que se llamaba las casas de refugio, que son hechas por ACNUR, pero están pensadas principalmente para personas extranjeras que estaban en Chile, que algunos estaban en calidad de refugio, otros no, y se van a crear, que es muy importante porque es en el primer lugar del mundo donde se crean estas casas de refugio, pero repito, solo para extranjeros, y por otro lado eso se conjuga con las embajadas donde están indistintamente refugiados y asilados, refugiados de cortesía, que son los hijos, que son padres, que es muy interesante, y eso también está a la par de las expulsiones, que son las que está haciendo el gobierno por vía directa, ¿no? Generalmente saliendo de la cárcel si es conmutación, y en algunos casos los que estaban en este asilo en embajada también salen expulsados, es decir, no tienen ninguna posibilidad y el decreto es de expulsión. Entonces, más o menos son como 4 modalidades de exilio, ¿no? Que es la de refugio, de los que se alcanzan a refugiar acá. Es muy raro esto, porque cuando tú te refugias en otro país, ¿no? Exacto. Por lo tanto, acá la calidad de refugio también se obtiene dentro de la embajada y en estas otras casas que digo de refugio que son alternativas, ¿no? Y por otro lado están los asilados, que también es gente de embajada, la mayoría de ellos son chilenos, y cortesía más las expulsiones. Son como las 4 modalidades que tienen
digamos, oficialmente hablando, Sí. más allá de las que hacen las personas indistintamente. Y claramente el proceso más importante, el que se produce en los 2 primeros años de la dictadura, que es donde sale la mayoría de las personas. Luego Claro. hay salidas, Sí. pero es un poco más pausada, digamos, Sí. dentro del modelo de la dictadura, ¿no? Ujú. El golpe lo pega fuerte al principio. Dicho esto, también es importante señalar que el exilio viene de la mano también de la solidaridad. Eso es muy importante. Sí. Tempranamente hay organizaciones que están ahí diciendo esto está pasando. Eso es muy importante para entrar también en las dinámicas ya fuera del país, profesor. Ahí nos hablaba la profesora de lo que tiene que ver con la solidaridad que se encontró en distintos lugares del mundo donde llegaron chilenas y chilenos. Me interesa saber no solamente cómo se vivió eso en su paso por Italia, su paso por Francia, sino que además la relación que se tuvo con otros exiliados, porque rápidamente se fueron generando agrupaciones, los chilenos y chilenas se fueron juntando en cada uno de los lugares donde estuvieron. Sí, mira, yo agregaría a lo que dice Adriana, que también es interesante distinguir las razones Sí. del exilio, que no siempre, en toda la gente, eran políticas, ¿no? Porque muchos exiliados, ¿no es cierto?, arrastraron en su exilio a parte de la familia que no necesariamente Exacto. tenía el mismo compromiso político, ¿no? Y luego también por la situación económica hay una migración de personas que se exilian, ¿no es cierto?, y que se van del país, pero que no necesariamente tienen razones políticas o de resistencia política, ¿no? Ahora, en el caso de la solidaridad internacional, a mí, por ejemplo, me tocó, digámoslo así, ¿no? Porque esto tiene algo de azar también, ¿no? Yo nunca había pensado estar en Italia, por ejemplo, ¿no? Y en Italia estaba la oficina del Chile Democrático que coordinaba las acciones políticas, ¿no es cierto?, de la solidaridad internacional de los chilenos, ¿no? Y ahí estaban representados todos los partidos políticos, ¿no es cierto?, 7 o múltiplos de 7, ¿ah? Y todas las actividades había que ir 7 o múltiplos de 7, ¿no? Porque el golpe de Estado no terminó con el sectarismo Sí. y las diferencias entre los partidos chilenos, digamos, ¿no? Y yo tuve una responsabilidad, por decirlo así, ¿no?, de estar en lo que fue en el exterior, ¿no es cierto?, porque se hablaba del exterior y se hablaba del interior, ¿no? Sí. Chile era el interior, ¿no?, de participar en un grupo que era la Unidad Popular Juvenil, ¿no?, y que hacía labores políticas diplomáticas en el fondo para reforzar la solidaridad internacional con Chile y especialmente con los estudiantes, con el movimiento juvenil y con el movimiento estudiantil, ¿no? En eso estaba yo también tratando de estudiar, tratando de vivir, digamos. Yo viví 3 años en Italia en un sillón, o sea, porque se hablaba del exilio dorado. Mi exilio dorado fue un sillón, precario. fue un sillón. Y viví en Francia también tan precariamente que no hallaba la hora de volver. Y cuando volví yo le encontraba más sentido arrancar de los pacos de los carabineros de Chile, en Chile, que de la policía en Francia, ¿no? En fin, son muchas las anécdotas y yo creo que hay tantas historias de exilio que son desconocidas como personas estuvieron exiliadas, ¿no? Yo recuerdo familias, ¿no es cierto?, familias de chilenos que en realidad estaban afuera, pero que nunca salieron de Chile, nunca salieron de su idioma, nunca salieron de sus costumbres, de su comida, etcétera, ¿no? En fin, los roles que se tenían en Chile se repetían, se replicaban a veces en Chile. Si la familia era machista, seguía ese machismo afuera, digamos, ¿no? En fin, si la mujer estaba recluida en el hogar en Chile,
en Italia a veces estaba recluida en el hogar en Italia, digamos. Eran unos ¿no? mini Chiles. Era entonces, muy ¿no? difícil para muchas personas, y para mí lo fue, integrarnos a la sociedad en la que estábamos asilados, refugiados, digamos. Era difícil porque también teníamos nuestra cultura y nuestros grupos de chilenos y nuestras peñas y nuestras empanadas, Sí. qué sé yo, ¿no? Y nuestro idioma, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso era complicado. Para mí fue muy complicado, en realidad. Nosotros queremos recordarles que estamos acá en Radio USACH Santiago TV, nueva edición de Un Futuro con Historia, cuarta edición de esta serie, centrándonos en exilio y refugio, junto a la doctora en estudios americanos, coordinadora además del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, Adriana Palomera, y también el periodista, doctor en estudios americanos y académico de nuestra universidad, Jorge Montealegre. Los quiero invitar a ir a una breve pausa y al regreso seguimos conversando acá en Un Futuro con Historia. Continuamos con ustedes en Un Futuro con Historia en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado por la 94.5 de Radio USACH, también en el canal 50.1 de Santiago TV, junto a nuestros invitados, Adriana Palomera, doctora en estudios americanos y además coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, también el profesor Jorge Montealegre, periodista, doctor en estudios americanos, académico de la Universidad de Santiago. Profesora, recién conversábamos antes de irnos a la pausa con el profesor Montealegre, que nos hablaba de las dinámicas que se daban en los distintos países y las comunidades de chilenos y chilenas que estaban allí. Frente a ello también es bien relevante hablar un poco de lo que se vivió en esas características. Él no hablaba de lo cotidiano, ¿ah? Sin embargo, y lo decíamos en la introducción, hubo muchos que perdieron su nacionalidad. Hubo muchos hijos de chilenos y chilenas que nacieron en el exilio y, dada esa situación, quedaron como apátridas, por ejemplo. Nos encontramos, tal como lo decía el profesor, con muchas realidades distintas, muchas desconocidas, y frente a ello también es muy importante ir relevando cada uno de esos obstáculos con los que se tuvieron que encontrar, muchos de ellos, y que gracias ya sea a la solidaridad internacional o la solidaridad entre chilenos pudieron tratar de subsanar. Sí, yo creo que eso se relaciona mucho con que el exilio como mecanismo de represión también es un mecanismo de represión simbólica, ¿no? Uh-huh. Es como la destrucción, es como el desarraigo, ¿no? Sí. El desarraigo impacta no solo en lo que uno puede tocar, ¿no? En lo tangible, sino que también tiene que ver con este otro elemento que Jorge lo explica muy bien. Y yo creo que en ese sentido el desarraigo es tremendo, sobre todo aquellos que fueron sacados a contextos que eran muy ajenos a la propia cultura nuestra, ¿no? Y eso sucedió en mucha población. ¿Cuáles eran los mecanismos que tenía esa población para poder como salir de ese desarraigo? Muchas veces hacer la peña allá, ¿no? Claro, revitalizar la venta de, no sé, juntarse a comer la empanada, buscar mecanismos. Pero lo que sí es cierto que eso es que para una generación, que es la generación in situ, la que sale, el problema está con los que siguen, ¿no? Los que siguen quedan atrapados en este mundo de allá y de acá, y eso lo vamos a ver incluso después cuando se produce el retorno, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos de esos devuelven y cuántos de los que volvieron con sus hijos o sus nietos ya no hubo posibilidad con esos nietos o esos hijos de que se quedaran en este Chile que no conocían, sí, que era simbólicamente la imagen de los... Había una imagen, claro, de los padres, una ¿no? imagen construida por los padres, que por lo demás también se impactan, porque cuando vuelven a este Chile, después de los 90, ¿no? Es otro Chile. Eso es muy interesante. Entonces, yo creo que efectivamente Jorge da en el clavo. Cierto es que hay hartos testimonios sobre exilio, pero fíjate tú que esos testimonios con fuerza han sido en los últimos 10 años. Uh-huh. Hay un momento en que la gente no hablaba mucho de esto, eran más algunos... Era medio tabú incluso. Sí, pero también yo creo que tiene que ver con esto, con el trauma,
con el trauma de que pase el tiempo y ahí puedo hablarlo, ¿no? Pero por otro lado, me parece que todavía faltan testimonios. Sabemos más de ciertos sectores, de los que se vincularon políticamente, de los que se vincularon como artísticamente, sí, que de otros grupos. Y eso es muy interesante. La otra vez conversaba con un profesor, y por ejemplo los que estuvieron en Rusia, los que fueron a la universidad, que quedaron atrapados allá con todo. Sí, recordamos el caso. Entonces es muy interesante. Una publicación incluso, ¿no? Sí, es muy interesante, porque ese es un caso que es distinto a los otros, al que se fue a Argentina. Tenemos los que se fueron, por ejemplo, a Argentina, hecho el golpe acá y los pilla el golpe en Argentina. Entonces, es un periplo también de gente que logra instalarse en un momento y después tiene que salir de ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido las experiencias son bien particulares, las hemos visto poco. En general las vemos testimonialmente y no desde la institucionalidad, porque desde mi punto de vista creo que el rol que juegan las instituciones políticas que están afuera o las que están adentro también, y las instituciones de derechos humanos, las instituciones culturales en el resto del mundo también tienen una labor. Los colectivos de chilenos. El exilio chileno es uno de los exilios más, no sé cómo decir la palabra, más renombrados en el exterior. Y en América Latina hay procesos radicales como el de Guatemala, donde se producen tremendos asesinatos, y eso no tiene el impacto que tiene nuestro exilio. Entonces ahí uno tendría que pensar, bueno, también hay un trabajo del exilio chileno afuera que logra hacerse notar, más allá de que haya sido importante, digamos, el golpe y el impacto y que a nivel mundial se conoció. Sí. Eso es muy interesante, cómo se articula el exilio chileno con determinados actores políticos, sociales y culturales, y por otro lado con otros que no. Sí. Jorge, antes además de darte la palabra, andas con el pasaporte además ahí. Sí, quiero mostrar tres cosas, ¿no? Quiero mostrar tres cosas, pero agregar a lo que dice Adriana y algo que dijiste tú, nombraste al pasar el tabú del exilio, ¿ya? Cuando yo regresé a Chile, cuando yo volví a Chile, yo volví el año 79, ¿no? Que había una operación retorno, etcétera, y yo volví el 79, pero yo no podía contar que había estado afuera, ¿no? Era sospechoso, en fin, ¿no? No podía contar porque empezaban las preguntas complicadas. ¿Qué hizo uno? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, lo que en otro momento habría sido un estatus, decir, mira, yo estudié en Roma, ¿no? Era complicado también, ¿no? Y se da también cuando yo regresé, yo ya tenía un deseo, más bien una voluntad de ser escritor, ¿no? Yo ya había publicado un primer librito, qué sé yo, y me integro a mi generación literaria. Y me di cuenta que en esos años, en los años 80, principios de los 80, ¿no? El 80, 81, hay un relevo. Claro. Los escritores, digamos, varios, pero esto habría que extenderlo, pero estoy hablando principalmente de lo que yo veía, los escritores, muchos salieron en esos años al extranjero, ¿no? Digámoslo así. Y muchos volvimos en esa fecha y cambia como el repertorio dentro de una misma generación, con la misma edad, etcétera, cambia el repertorio, por ejemplo, de las organizaciones juveniles de escritores acá. La gente de la Unión de Escritores Jóvenes, como que desapareció la Unión de Escritores Jóvenes, se hizo el colectivo de escritores jóvenes, gente de la misma edad, pero Pedro Vicuña venía de Grecia, la Carmen Berenguer venía de Estados Unidos, yo venía de Italia, qué sé yo, y otros venían de un exilio interno. Ramón Díaz Eteroich venía de Punta Arenas, claro, y Aristóteles de España también, ¿no? Se cambian, en Chile yo creo, cambian, o sea, hay unos relevos, ¿no? Y hay una nueva ola, digámoslo así, de exiliados, ¿no? Que tienen, y bueno, ahí la parte académica también es importante, ¿ya? La otra cosa que quería agregar a lo que dice Adriana, porque es muy importante lo que tú dices respecto de la relevancia que adquiere el exilio chileno, ¿no? Yo diría que una de las razones es que
Por ejemplo, los principales grupos musicales de Chile, Inti Illimani, que nació en esta universidad cuando se llamaba Universidad Técnica, Inti Illimani estaba en gira, ¿no? Estaban en Italia cuando fue el golpe, venían de Vietnam, del Festival Mundial de la Juventud, qué sé yo, los Quilapayún también estaban en Francia, y otras también políticos y otros artistas, etcétera, que inmediatamente el día del golpe ya empieza a movilizar, digamos, la solidaridad internacional, por una parte. Y por otro lado, la relevancia de la vía chilena al socialismo, de la vía elegida, digamos, por Allende, elegida por el pueblo, más bien cuando eligen Allende, ¿no es cierto?, es una experiencia política que interesa en los países donde se vive el exilio. En Italia fue muy importante el proceso chileno en la discusión italiana, y en esa discusión italiana se incorporaba a los chilenos para que dieran su experiencia, ¿no es cierto? Y en Italia estaba la discusión sobre el compromiso histórico, estaba Enrico Berlinguer, el eurocomunismo, ¿no? Y referencia en esas discusiones, en esas conversaciones, era el proceso chileno y el golpe. Sí. El golpe como amenaza, ¿no es cierto?, a los procesos nacionales que vivían en Italia, en Francia, qué sé yo, en España también, que estaba saliendo pues, de alguna manera del franquismo, y había un partido comunista, eurocomunista, digamos, ¿no? Y toda la discusión respecto de los socialismos, el socialismo real, la socialdemocracia, etcétera. Y eso, y al revés, así como Chile, la discusión chilena influye en los procesos nacionales europeos, por ejemplo, esa discusión influye en la política chilena, por ejemplo, en lo que se llama el socialismo renovado, por ejemplo, ¿no? Hay una influencia en la valoración Exacto. de la democracia y por ejemplo... ¿Qué hace con la política que vino después de la vuelta de la democracia, además? Sí, pues la necesidad de gobernar, hoy es una discusión de hoy día también, la necesidad de gobernar con mayorías, exacto, digamos, ¿no? En fin, pero si me permite, sí, quería mostrar... Claro, le voy a pedir ahí a José Carrizo a ver si podemos también hacer foco a lo que es el pasaporte, mira, del profesor. Yo salí con este pasaporte, entonces así era yo, un lolo, en esa época se decía, éramos lolo, ¿no? Y en el pasaporte dice, ¿no? Dice que salgo con autorización, porque en esa época la mayoría de edad era los 21 años. Entonces yo era menor de edad y como era huérfano, además, tuve que ir a un juez mintiendo de que me acompañó un cura a hablar con el juez para decir que yo iba a un seminario, y andaba con un vidrio parecido a como para tirar pinta como de cura, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Lo otro que quería decir también es que a muchos chilenos que se asilaron, ¿no es cierto?, cuando tenían pasaporte, porque muchos no tenían pasaporte, no tuvieron pasaporte, la condición de perder la nacionalidad de muchos tenían de ellos. el carnet, digamos, de refugiado, les ponían una L en el pasaporte que significaba que estaba limitado. Limitado a los países que podía limitado al ingreso a Chile, ¿no? Y bueno, y yo regresando a Chile hicimos un libro con Bruno Serrano que se llama Exilios y nos mandamos a hacer un timbre para hacer la L en esa. Y lo último que quería, no quiero abusar del tiempo, que quería mostrar, pero que también habla de que el exilio también tuvo beneficios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el exilio se hicieron revistas importantes, la revista Literatura Chilena en el Exilio, Creación y Crítica, que se editaba en Estados Unidos, pero por chilenos, ¿no? Sí. Ahí estaba Fernando Alegría, David Valyalo, o la revista Araucaria, ¿no?, que dirigía Volodya Teitego, pero en realidad la hacía Carlos Orellana, ¿no?, que se hacía en España, claro, pero en fin, pero se escribía en Francia, etcétera. Todo el exilio también tenía que ver... La experiencia de la Radio Moscú también, claro, ¿no? Tal esa experiencia... Y por lo tanto se crean, en Francia se hacía la revista El Barco de Papel, ¿no? En esa trabajaba yo. Y entonces las revistas se convierten en puntos de encuentro, ¿no? Son lugares de encuentro y se va creando una
una cultura que por un lado tiene continuidad de lo que se hacía antes, pero también aparecen expresiones nuevas. Y esto que mostraba de la Biblioteca del Reencuentro es una iniciativa que tomó la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, que recogió a modo de donación la literatura, los libros que se hicieron sobre Chile y por chilenos en distintos países donde hubo exilio. Y eso se llama Biblioteca del Reencuentro y que está alojada en la Biblioteca Nacional. Importante ese dato para quienes también quieran ahondar un poco más en lo que estamos hablando el día de hoy. Profesora, me quiero quedar también con parte de lo que hablaba el profesor Montealegre respecto a esta suerte de recambio que observó en lo que fue el exilio. Él llegó, pero también se hizo evidente la salida de muchos otros chilenos y chilenas. Hablemos de esa otra etapa, donde además, recordemos, en esos años posteriores estuvo también la gran crisis económica del año 1983. Hablemos también de esos factores, las características que tuvo, también los organismos que estuvieron de por medio, el rol que cumplió ACNUR. Ahí también es bien importante hacer ciertas diferencias, ¿no? Sí, yo creo que ya ha pasado como el primer impacto de la dictadura, ¿no? Y de la represión cruenta, inmediata que tiene la dictadura, como que hace un golpe, ¿no? Inicial en todo sentido, con los asesinatos, con las desapariciones, con el exilio, con todo. Y luego en los 80 encontramos un exilio que está asociado ya a las luchas sociales, sindicales, colectivas, en acción contra la dictadura. O sea, ya no es la persecución de los de antes, ¿no? Los que estaban en política en relación al gobierno de Salvador Allende. Ahora la política clandestina, ¿no? Sí, ahora es contra todos aquellos que están arremetiendo o trabajando en contra de la dictadura. Y en ese sentido es muy interesante porque efectivamente este exilio que ha sido poco estudiado, en términos de se conoce poco de eso. Sí, hubo este primero y después hubo este otro y hay características distintas, ha sido menos estudiado, pero efectivamente se topan con algo que dice Jorge, que es muy interesante. Afuera, en los países del exilio ideal, ¿no? Italia, España y otros, ya se están, en Italia principalmente se están produciendo, en Alemania se han producido cambios también. En Rusia, en la Unión Soviética, se está produciendo ya la crisis de la Unión Soviética, entonces también se topan muchos de estos que salen a esta otra experiencia con un cambio internacional de la política. Ya no es la revolución como la alternativa máxima, sino, como bien decía Jorge, este otro prisma. Por otro lado, también se está produciendo movimientos guerrilleros en Centroamérica, y hay un porcentaje importante de personas que sale, yo diría que menor que lo que sale antes, ¿no? Pero que también van a las luchas en Nicaragua, que van a estar en El Salvador, que están ahí entre principios del 80 y mediados del 80. Son también distintos. Y por otro lado, los de la crisis económica, que esos son los menos investigados, y ahí hay una discusión teórica. Hay una discusión teórica respecto a si aquel que sale por las necesidades económicas, aun cuando se esté muriendo de hambre, si es exilio o no. Sí, entonces, por lo tanto, si se le da refugio o no. Esa es una discusión actual. Hoy día, para muchos, desde la normativa, primero que todo, no sería refugiado. Desde la normativa no sería exiliado aquel que sale por razones económicas. Porque como la normativa es internacional, y las nacionales están aglutinadas respecto a esta cosa. Establece criterios, ¿no? Sí, el criterio de fuiste expulsado. O sea, no tenías otra posibilidad. Entonces, hay otros autores que dicen, paremos eso, porque lo que está pasando es que hay mucha gente que por razones humanitarias, porque no tiene que comer, o sea, si hay una hambruna, efectivamente, o no hay posibilidad de alimentación de su familia, y sale, o sea, no está saliendo porque quiere, está saliendo por en el fondo obligado, ¿no? Aun cuando no haya una expulsión de parte del Estado. Entonces, eso hoy día está en discusión. Hay autores que relacionan uno, hay otros autores que dicen, mira, en realidad lo que está pasando, que pasa hoy día, es una mixtura. Por ejemplo, en el caso venezolano, es muy importante. ¿Qué son los venezolanos? ¿Son refugiados, son exiliados o salen por razones económicas? Entonces se produce una cosa ahí como media rara, media extraña, pero en realidad si yo declaro, como en algún momento lo declaró
nuestro presidente anterior, diciendo que si hay dictadura ahí, por lo tanto todo el que sale estaría en calidad de solicitar el refugio, ¿no? Pero a la hora que tú llegas acá te dicen, no, si no hay refugio. Entonces, esas son cosas que también tienen que ver con el ámbito de la política. Y por lo tanto las decisiones políticas que no deberían existir respecto al exilio, refugio y asilo, que son como una especie de triada, claramente deberían estar focalizadas siempre, no desde la legislación necesariamente, sino que desde los derechos humanos, desde mi punto de vista. No sé si respondí. Sí, no, absolutamente. Queda claro particularmente las características que se establecen respecto a esa época y además la discusión que se sigue dando. Sí, una última cosa, perdón. Lo otro que uno debería diferenciar es por ejemplo, qué generación es la que sale, etariamente también. No es lo mismo salir joven, de 19 años, como sale Jorge en ese momento, a salir de 19 años después en los 80 y tantos, ¿no? O al revés, salir de 19 o tener 60 o tener 50 en el periodo que te toque. O sea, las posibilidades también están determinadas por eso y también por el género. O sea, si tú eres mujer, las condiciones son mucho más complejas desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Profesor, ahí le dejo también la palabra y me quiero quedar con algo que decía, si mal lo recuerdo, en el bloque anterior la profesora, y que tiene que ver con el choque con el que se encontraron muchos chilenas y chilenos a la hora de volver al país, particularmente, me da la impresión, después de la vuelta a la democracia. Usted nos decía que volvió a fines de los 70, comienzos de los 80, ahí se dio otra situación, pero también me gustaría saber cómo lo ha seguido, particularmente con gente que volvió año 90, año 89, en fin. Bueno, la lucha por el retorno el retorno de los exiliados, ¿no? Y por el derecho a vivir en su patria, ¿no? Fue un tema, parte de las protestas de los años 80. Una de las reivindicaciones, de las tantas, además de las económicas y las políticas, y que renuncie Pinochet, etcétera, era la lucha por el retorno, ¿no? Y bueno, y eso tuvo un apoyo, ¿no? A partir de los 80, o sea, hubo becas para retornados, hubo algunos apoyos, así como yo decía antes que yo no estuve exiliado legalmente, entonces no tenía los problemas del exilio, pero no tenía los beneficios del exilio. Bueno, con el retorno me pasó lo mismo, porque yo llegué antes, ¿ya? Pero fue importante esa lucha por el retorno de los exiliados, ¿no? Y también la integración que ellas tuvieron en la sociedad chilena, que nunca ha sido tampoco muy completa, diría yo, ¿no? Hubo también desarraigo, hubo personas que volvieron y que se devolvieron al exilio porque no encontraron en Chile dónde ubicarse, ¿no? Y también porque los hijos, las hijas, ¿no es cierto?, bueno, yo volví con una hija de 1 año, ¿no? Y parte de la decisión de volver fue para que ella no fuera exiliada después, porque si nos quedábamos más tiempo, al volver a Chile con una hija ya grande, el desarraigo iba a ser de ella, ¿no? En fin, y ese problema existe hoy día con personas que quisieran volver, que quisieran morir en Chile, que ya son mayores, etcétera, pero sus hijos, sus nietos están en otra sociedad. Quería agregar algo a propósito de... En los minutos que nos quedan, porque ya estamos justitos. No, muy breve, ¿no? Que yo soy como los viejos que cuentan anécdotas, ¿no? Entonces quería agregar lo siguiente, que claro, cuando termina de alguna manera la represión masiva, el encarcelamiento masivo, ¿no? Y se organiza la DINA y empieza la represión selectiva por partidos con gente concreta, eso repercute en el exilio en asesinatos atroces. Yo tengo dos anécdotas que me acuerdo. Bueno, matan al general Prats en Argentina, ¿no? Yo viví decía, en Roma, en un condominio donde está el sillón ese, ¿no? En un condominio, y era vecino de don Bernardo Leyton, ¿ya? Que había sido vicepresidente de la República, qué sé yo, un gran tipo, ¿no? Yo salía a caminar con él. Lo acompañaba, conversábamos, qué sé yo, ¿no? Me encantaba salir con él.
una de las veces en que yo, por suerte, digo yo, no salí a caminar con él, le pegaron un balazo a él y a su señora, ¿no? Y eso, la conmoción que provocó en el exilio, ¿no? En nosotros, en los vecinos, en fin, ¿no? En la sociedad italiana, porque él era conocido, era un vicepresidente. Sí. Prat había sido un vicepresidente. Y a otro vicepresidente, a Orlando Letelier, cuando lo matan, yo justo estaba en la oficina esta del Chile Democrático y me tocó atender el teléfono de cuando alguien desde Estados Unidos avisa que mataron a Letelier, que tenía en esa oficina, yo no tenía por qué conocer a esa gente, porque era re chico, pero en esa oficina habían amigos de él, Jorge Arrate, José Miguel Insulza, gente que eran camaradas y amigos de él, y pasar el teléfono así como para que masticaran, asimilaran esta noticia tremenda. Y eso también, esos asesinatos también es el exilio chileno. Gente, además que también muchos de ellos ya formaron parte después de la política nacional una vez de vuelta a la democracia y que estaban en aquellos tiempos en Italia, ¿no, profesor? Bueno, ya eran políticos grandes, por así decirlo, y yo decía que no tenía por qué conocerlos, porque yo no tenía ni esa carrera política, ni la edad, ni la formación. Es el accidente del exilio el que me hace estar ahí, digamos. Sí. Hay algo de azar ahí, pero también mucho, diría yo, aprendizaje posterior, que en otro momento lo contaré. Sí, ya tendremos tiempo, somos esclavos del tiempo en radio y televisión. No me queda más que agradecerle a ambos, Adriana Palomera, doctora en estudios americanos, coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, y además a Jorge Montealegre, periodista, doctor en estudios americanos y académico también de nuestra universidad, por haber compartido esta conversación, habernos dado este contexto, haber tratado de desarrollar también algunos temas que no están tan conocidos, no tan asimilados por nuestra sociedad, y que va a ser también, tal vez, profesor, una tarea de llevar para adelante, particularmente en esos temas donde todavía falta un poquito más de desarrollo. Y, profesor, también agradecer ese testimonio, esas anécdotas que nos trajo para poder, de verdad, tener una descripción dramática, pero clara de lo que fue ese exilio para muchas chilenas y chilenos. A ambos, muchas gracias por haber compartido este programa. Muchas gracias por la invitación. Y bien, nosotros agradecemos a todas y todos que han estado conectados con nosotros en este Un Futuro con Historia. Los dejamos cordialmente invitados a que vuelvan a estar con nosotros en la 94.5 y el canal 50.1 para seguir en esta serie de programas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país.